Muy, pero muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras, auditores y auditoras de Nuevo Mundo Patagonia 104.7 en el dial FM. Estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa Primera Línea, así es que levanten los escudos, pónganse las capuchas, porque arranca Primera Línea aquí en la 104.7, también en el www.nuevomundopatagonia.cl y además en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube. Estamos esta tarde para tomar el pulso a la contingencia, bueno, obligatoriamente internacional, nacional y regional, junto a don Sebastián Aranda. ¿Cómo estás, Seba? Muy bien. No, buenas Y don, tardes. está tomando está dando algunas muestras de tomar 11, don Dalibor. Esto, yo también estoy con mi tazón acá. ¿Ah? Perdón, ¿Cómo, muy buenas tardes. Sí, cómo venimos está? llegando con Llegando de la hambre. Vega, llegando de la Vega. Partamos entonces sin más preámbulo en este día miércoles 4 de noviembre ya, eh, por esta situación. Bueno, ha sido el día de ayer un día bastante noticioso, eh, pero vamos a partir por esta situación que ocurre en el gran país del norte, en Estados Unidos, eh, donde eh, tal como se preveía, se desarrolla un escenario electoral eh, muy competitivo entre el actual presidente Donald Trump y el vicepresidente del expresidente Barack Obama, Joe Biden, eh, donde los registros hasta el momento dan por vencedor a Joe Biden por escasos electores o números electorales, circunscripciones electorales. Sin embargo, no es lo que dice Donald Trump. Donald Trump, como lo comentamos a eso de las 4 de la mañana, ya se autoproclama eh, vencedor y también confirma lo que había estado diciendo. El hecho de que él va a ir a la Corte Suprema era que no, porque la Corte Suprema la maneja él, está en manos de los republicanos. De hecho, él acaba de nombrar hace menos de un mes a la presidenta de la Corte Suprema, o sea, perdón, a la integrante de la Corte Suprema para completar el quórum. Y entonces, él dice que en aquellos estados donde, según él, se abrieron votos después del plazo, los va a apelar. Siempre ha estado en contra, por supuesto, porque no, electoralmente no le conviene, de lo que fue el voto por correo electrónico y de los votos adelantados. Curiosamente, estos votos que se se desarrollaron, se ejecutaron, se emitieron antes del día de ayer, se demora más la contabilización. Este es el sistema norteamericano, que a uno le cuesta entenderlo, y se van a entregar los resultados después. Así que, en rigor, la elección todavía no está cerrada por lo demás. Sebastián Aranda, a ver si nos puede explicar esta majamama que nadie entiende nada. Eh, sí, tú bien lo mencionabas. Bueno, partir simplificando o actualizando la información que tú entregabas. Actualmente ya se cerró Arizona y quedan, entiendo, 5 estados por cerrar, por escrutarse. Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania. Como bueno, hemos visto a lo largo de este seguimiento que se ha hecho a la elección, los votos totales como sumatoria no sirven, sino que lo que sirve en definitiva es ganar, sacar la mayoría, ojalá en la mayor cantidad de estados posible y ojalá en los estados que eligen mayor número de votos electorales. Vale decir, ellos tienen un sistema de representación que es, se supone, proporcional a los habitantes, y bueno, y ahí también supongo que también habrá habido una especie de consenso, de criterio para repartirlo. Una votación Pero eso se indirecta. habla, claro, Una de forma votación. indirecta. Entonces se habla de que para poder salir electo, cualquier candidato debe tener a lo menos 270
votos del un total, si no me equivoco, son 548, puede ser, no sé. 541 debe ser, bueno, pero 541, 540 y tanto. Eh, y hasta el momento, como ya decía anteriormente, descontando estos cinco estados, estaría John Biden con 248 sufragios, y Donald Trump con 214. Y la tendencia en los cinco estados que quedan sería Carolina del Norte, lo estaría ganando Donald Trump, que elige 15 votos electorales, Georgia, que también lo estaría ganando Donald Trump, que son estados históricamente republicanos, y Pensilvania estaría también llevándoselo Donald Trump. Sin embargo, la sumatoria total de esto no alcanzaría los 270, que sí alcanzaría en este caso John Biden al ganar Nevada, que en este Ese es momento, el número mágico, 270. El que claro, alcance 270. 270 es presidente de Estados Unidos. Exacto. En este momento John Biden tiene 248, Nevada se lo estaría llevando, todavía hay el 75% de los votos escrutados, elige 6 votos, ahí tendría 254, más 16 votos de Michigan, que hasta el momento también estaría llevándoselo, ahí el 99% de los votos del total del padrón escrutado, y se lo estaría llevando hasta el momento John Biden por poquito más de 60.000 votos. Así que esa es la actualización de la elección en Estados Unidos, al menos en términos de número. Pero en términos de análisis, ¿cómo ves tú la situación de esta, en definitiva, elección que es bastante empatada, pero lo que habíamos dicho aquí, eh, querámoslo o no, o sea, independiente de lo que hoy día dicen los delegados electorales, los números, hay dos hechos importantes que ponerlos sobre la mesa para el análisis. Primero, estos estados duros de los republicanos se siguen manteniendo. ¿Ah? Y eso significa que con toda la situación que el mundo conocido de este verdadero circo que ha sido los 4 años del reinado de Donald Trump, eh, gran parte del electorado norteamericano sigue votando por republicanos y sigue votando y le da el respaldo a este personaje, ¿ah? Xenófobo, que levantó, que se eligió con la consigna de levantar un muro entre México y Estados Unidos, por lo más que no cumplió, y todo lo que nosotros conocemos. Ese es un hecho indesmentible. Se sigue teniendo un respaldo de gran parte de la población norteamericana. ¿Ah? Así sea que electoralmente pierda la elección, como ocurrió en el caso de Hillary Clinton, que sacó más votos pero perdió, sigue teniendo un gran respaldo de la población norteamericana, eso hay que decirlo. Y por otro lado está el hecho que en consecuencia esta forma de gobernar que ha tenido, él ya aparece impugnando una elección que ve que le es adversa. Y aquí sobresale este rol de Estados Unidos que aparece como este supra-estado sobre todos los otros estados, a donde finalmente la ONU, con una situación tan compleja, no instala veedores eh, electorales, como en todo el resto del mundo, menos en Estados Unidos, más en una elección que es tan reñida, complicada, y donde ya se estaba hablando el propio Donald Trump de fraude desde antes de que se abra cualquier urna. Sebastián Aranda, sobre el análisis de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Sí, bueno, como tú bien decías, más allá de las cifras, yo creo que aquí hay un escenario que es muy similar al que también existió en la elección anterior, cuando Donald Trump fue electo presidente, en donde él
aparte de ser un candidato de alguna manera que representa todo el espíritu conservador de los republicanos, también viene un poco a ser una especie de antisistema, ¿cierto? O sea, un personaje que viene de la tele, multimillonario, bastante histriónico, que se revela contra el establishment y que de alguna manera también golpeaba en ese momento directamente a la administración demócrata, que era saliente con Obama. Evidentemente estos 4 años ha pasado bastante agua bajo el puente, se han agudizado algunas cosas. La elección hoy en día está, yo creo, marcado por lo que ha sido la violencia racial de este año. Hemos visto desde el inicio del conteo, desde el inicio de la elección, incluso de este proceso eleccionario, cómo se ha reunido gente detrás de la Casa Blanca, en lo que se conoce como el paseo Black Lives Matter, todas las vidas negras valen. Y en definitiva, la caracterización que han hecho los cientistas políticos es que hoy en día es una sociedad bastante atomizada, ¿no es cierto? Bastante dividida, bastante polarizada, en donde hoy Donald Trump apuesta de alguna manera a refrendar los mismos puntos con los cuales ganó, o sea, de alguna manera esta búsqueda de encontrar en un otro no estadounidense, los problemas que ya se vienen arrastrando por bastante tiempo dentro de los estadounidenses. Acá no hay que olvidar de que hay elementos de sobrevivencia a los cuales él apeló y también que lo hace triunfar en sectores de la población bastante deprimidos, en donde históricamente quizás habían ganado los demócratas, como la costa oeste o los sectores industriales, Detroit, o sea, también apostaba un poco a reactivar la industria interna y a reactivar un poco el empleo, cortando estos flujos de inmigrantes. O sea, hay que ver que también la inmigración no recibe un apoyo de masas porque sí, recibe un apoyo de masas porque se le asocia al migrante las problemáticas sociales que el mismo sistema estadounidense, bueno, posterior a la crisis, pero ya desde antes venía replicando, ¿no es cierto?, que es generar estas grandes masas de riqueza, pero acompañadas de grandes masas de pobreza. Entonces yo creo que acá también se conjugan factores históricos en esta polarización, factores más coyunturales que vendría siendo un poco el mismo clima, o de alguna manera la misma base con la cual Donald Trump hace política, que es una base basado en las fake news, en donde pareciese ser que no hay verdades, y eso también es una especie de alimento para quien no quiere creer cosas, y en definitiva se alimenta un poco de este fanatismo que se ha ido inoculando, yo creo, en masas populares desde hace bastante tiempo y que quizás está instalado en parte importante de la población. Si uno mira los mapas de votación, los mapas de votación históricamente le entregan al centro de Estados Unidos y al norte de Estados Unidos la votación republicana, y a las costas, que son los lugares más poblados, la mayor votación demócrata. Eso se ha replicado en esta votación, que dicho sea de paso, es una votación histórica. O sea, ya John Biden es el candidato con mayores votos en la historia de Estados Unidos, pero está hoy en día reflejando de alguna manera intereses, no sé si corporativo, ahí habría que hacer un análisis Estado a Estado, pero intereses sociales de diferente índole, ya sea de resguardo por parte de una élite política empresarial, como de quizás buscar respuesta a una población que en estos 4 años evidentemente no ha encontrado soluciones a sus problemáticas, pero sin embargo sigue empatizando un poco con esta retórica anti-migrante y anti no estadounidense. Bien, Dalibor, es imposible, hay en el análisis siempre esta tendencia uno de buscar algunas similitudes entre lo que es y lo que ha sido el gobierno de Donald Trump y el gobierno
de Sebastián Piñera. ¿Ah? De hecho, no pocas veces se le ha tildado a Piñera del Trump chileno, digamos. ¿Ah? Pero si nosotros vemos hoy día los resultados de esta elección, cómo van a este minuto, ¿ah? Una elección muy reñida, como lo manifestaba Sebastián, y pensamos en la realidad de lo que fue el 25 de octubre en Chile, ¿ah? Donde en el fondo todos entendemos que ese 80-20, aunque hubo votos de derecha para el 80, el gobierno y Piñera por algo nunca quiso decir cuál fue su voto, ni lo va a decir, según él dijo, ¿ah? Por alguna razón, o si no lo dijo, es fácil sacar la conclusión, pero hay un respaldo claramente a, a, una, a una necesidad de cambio en el sistema en Chile, un cambio profundo que se expresa en la nueva constitución. Sin embargo, esto no, no tiene ninguna relación con lo que ocurre en Estados Unidos. Nosotros podemos pensar que Estados Unidos también ha tenido estallido social, lo tuvo, digamos, con todo el tema de la matanza de los negros y de lo que ocurrió el año pasado, perdón, este año también. Joe, ¿cuánto se llamaba eh, el joven que fue asesinado por la policía? No recuerdo el apellido en este minuto, pero pareciera que efectivamente no se logra apuntar en estos estallidos norteamericanos a, al núcleo de la elite, del poder, y sigue un sector importante dándole eh, el respaldo a Trump y su forma de gobernar el país más poderoso, al menos así se ve hasta el momento del mundo, en diferentes planos. Pero si yo pienso, por ejemplo, que si hubiese en Chile una reelección, ¿ah? Piñera no tendría ninguna posibilidad, ¿ah? de tener una votación similar a la que tiene Trump hoy día en este sistema donde efectivamente eh, existe esta posibilidad de la reelección. Las similitudes, diferencias y también el impacto que esta elección tiene para todo el resto del mundo, más allá del impacto que tiene inmediatamente las bolsas de Estados Unidos. Dale, Oretero. Sí, mira, yo no he tenido la suerte de ver durante el día el desarrollo de la situación, pero he visto un par de cositas y mira, claramente yo esperaba que Trump incluso pudiese ser reelecto. A mí me da la impresión que él tiene un tremendo apoyo y claramente se está viendo en las elecciones. Un tremendo apoyo y también una máquina económica y de poder, digamos, que puede perfectamente defenderlo y potenciarlo, ¿no? Ahora, el gran valor que tiene este hombre es que efectivamente él logra interpretar a grandes masas de norteamericanos que rechazan con mucha fuerza, por ejemplo, la migración, que creen firmemente en un régimen policíaco de represión permanente. La policía norteamericana tiene un registro sobre un muerto diario, digamos. Los policías norteamericanos todos los días matan a alguien. Y hay días que son varios. Y eso tiene un correlato con el discurso de Trump. Y eso hace eco en la propia migración. El migrante que una vez obtiene sus papeles, lo último que quiere es que lleguen más migrantes. O quiere que él quiere ser el último, digamos, en entrar. Entonces, es todo ese tipo de situaciones que nosotros rechazamos y que nosotros no consideramos humanas en muchos casos, son claramente, le hacen mucho sentido a gran parte de la población norteamericana. La injerencia de Estados Unidos en otros países, ser el policía del mundo, para muchos norteamericanos es así. Y ellos son Superman, son Rambos, se sienten así. Y no tienen ningún problema en que Estados Unidos se vaya a meter a otra parte, a invadir, a bombardear, a arrasar. Entonces, eso representa a Trump. Y si él gana o pierde por poco,
la situación sigue siendo igual de grave, digamos, desde el punto de vista de los pueblos, desde el punto de vista de la comunidad que tiene ese sentimiento. Ahora, hay pequeños atisbos de esperanza. En el Distrito 14, en Nueva York, por ejemplo, hoy día se dice que Alexandria Ocasio-Cortez, una joven demócrata de 31 años, gana por 69%, le gana el cargo al Congreso a un policía, a John Cummings. Es un hecho bien señero porque esta misma joven en 2018 había, con el 80% de los votos, había sido electa en Bronx y Queens. Entonces, hay hoy día en Nueva York, por ejemplo, un sector de la comunidad un tanto o un poquitín más progresista, si se quiere, respecto de lo que es la figura de Alexandria Ocasio-Cortez. Pero son solo lunares, digamos, y eso es claro. Entonces, ahora, si tú me preguntas qué opino de que gane o pierda Biden, yo no sé quién es Biden realmente. No tengo idea cuál será su mirada respecto de la injerencia o no injerencia en otros estados y en otros países, por ejemplo. Me gustaría que fuese un hombre un poco más abierto y humano, ¿cierto?, con respecto a la realidad de Venezuela y Cuba, por ejemplo. Pero no lo sabemos, yo no lo sé hoy día. No sé cuál será su mirada respecto de la migración tampoco. Entonces, uno siempre piensa en los gringos, que uno perfectamente puede salir del fuego, caer en las brasas, digamos, vaya a saber uno cómo están pensando, ¿eh? Pero en lo concreto es que el gran país del norte se rige desde la perspectiva de que es el imperio que lo controla todo, en lo posible controlar el mundo, y en ese ámbito elige sus autoridades, así se manifiesta gran parte de su ciudadanía, digamos. Bueno, a lo que yo iba es que efectivamente y afortunadamente la situación política en Chile es muy diferente a la situación política en Norteamérica, porque aquí hay un cuestionamiento de raíz a la élite, a la forma y un rechazo a la forma de ejercer el poder por parte de quienes hoy día están desarrollando funciones políticas tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, etcétera. Sin embargo, esta situación, con los niveles de desigualdad, de injusticia que existen en el país del norte, no es así. No existe un rechazo al corazón del sistema, al contrario. ¿Ah? Como avanza la tarde, vamos a cambiar absolutamente de tema y nos vamos a ir a el epicentro del poder en nuestro país, ¿ah? A la moneda, al Ejecutivo, a lo que ocurrió ayer en el Congreso también, y a lo que viene de ahora en adelante. Ayer en el ejercicio donde ya sabíamos que se había aprobado esta acusación constitucional contra el ex ministro Víctor Pérez, cuando finalmente se aprueba en el Parlamento y se suspende a Víctor Pérez, se conoce la noticia de la renuncia de Víctor Pérez al Ministerio del Interior. Se dice en los medios de comunicación de que no es Piñera quien le pide la renuncia, sino que es el ex ministro quien le presenta la renuncia a Víctor Pérez. Pero es una situación que parte del relato que se construye en los medios. Vaya a saber uno realmente cuáles son los pormenores de todo de lo que allí se cocinó. Sea cual sea la situación, lo cierto es que esta no puede leerse sino como una nueva y tremenda derrota al gobierno de Piñera. Es cuarto ministro del Interior en el fondo, ¿ah?, que tenemos hoy día en un gobierno que está que todavía le queda prácticamente todo un año por delante, lamentablemente. Hoy día conocemos la noticia de que
el interinato le duró poco al subsecretario Gali y tenemos en definitiva nuevo ministro del Interior, es el alcalde de Puente Alto, ¿cierto? Rodrigo Delgado, ¿no? Eh, militante UDI, donde Piñera se la juega por mantener el equilibrio, digamos, en su gabinete, quien ejercerá estas funciones en este fierro caliente que significa hoy día este ministerio. ¿Ah? Recordemos que en los gobiernos anteriores el Ministerio de Educación era un fierro caliente que nadie quería, los ministros pasaban, estaban. Hoy día es lo que demuestra en la envergadura de la crisis del poder en la moneda, es precisamente el epicentro del poder que está en la figura del ministro del Interior, que está ligada directamente al presidente de la República. ¿Eh? Y de ahí en más, lo que se viene hoy día en este cuadro, con esta renuncia, recordemos que la acusación constitucional continúa, ¿eh? En, ahora, y tendrá el Senado quien definir finalmente si se le cesan sus derechos políticos para poder presentarse a elecciones populares en un plazo de 5 años a el ex ministro ya a esta altura, Víctor Pérez o no. Lo cierto es que la otra lectura es que efectivamente no es novedoso lo que ocurrió, porque simplemente lo que saltó fue Víctor Pérez como un fusible que se puso ahí precisamente con un perfil muy débil políticamente, ¿ah? eh, para que aguante el chaparrón y que en cualquier minuto, al final alcanzó a estar 100 días, este fusible salta. Y se cumplió su rol, que no era otro que ser un fusible de Víctor Pérez. Don Sebastián Aranda, sobre la renuncia del ex ministro del Interior y sobre esta nominación del nuevo ministro. Sí, siguiendo la misma línea como de teorías de sistema planteado por tu persona, yo creo que efectivamente hoy en día el ministro del Interior, después de la salida sobre todo de Chadwick, que ha demostrado que está más alineado que nunca con lo que es el presidente, porque de alguna manera el sistema parte mal con un presidente que yo creo que responsablemente muchos han planteado la pregunta si está apto o no para seguir gobernando, porque la verdad es que no hay una influencia o no hay no se ve de alguna manera una conducción política más allá de los tira y afloja que los mismos partidos de repente le van imprimiendo al gobierno a través del gabinete. Sigue estando presente el fantasma del helicóptero, ¿eh? Que él no lo tendría que contratar porque tiene los propios, como de la Rúa. Pero sigue estando presente. Totalmente. Y el otro gran problema, creo yo, ya que hay un problema de resistencia más que de fusible, es que hay una resistencia que ha durado más que cualquier otro elemento de este sistema. El señor Rosas. El Rosa. Parece ser que ya es casi un inamovible, sobre todo después bueno, previo al estallido ya se venía cuestionando y posterior al estallido, siendo Carabinero la institución más relevante en términos de violación a los derechos humanos, denuncia de violación a los derechos humanos y maltrato de alguna manera y una explicitación respecto de un actuar diferido para cierto tipo de ciudadanos versus otros. Yo creo que lo que ha cosechado Carabineros durante este año es digno de cómo una institución del Estado puede perder, de pasar a ser una institución más o menos creíble por la mayoría, por lo menos, de los ciudadanos, más allá de las aprehensiones que uno de ser un amigo tiene, en tu camino, a ser efectivamente de las que número uno, de las que, claro, más rechazo genera en la población. Ahí lamentablemente entramos al mismo bosque oscuro que existe en estos
tira y afloja para ver cómo se reacomoda en los gabinetes, para mantener los equilibrios, y ahí uno parte de alguna manera en la interpretación política, en la especulación política. Hay que ver si la renuncia de Pérez de alguna manera también va acompañada de que quizá en el Senado no se alcancen los votos para su inhabilidad futura. Quizás por ahí también puede pasar. Hay que ver también como si esto está amarrado o no con lo que en este momento se está discutiendo en el Congreso, que es el retiro el segundo retiro del 10%, y la ley de presupuesto, que también es algo que no se ha hablado mucho, pero que está ahí entrabado, y se ha dado en un contexto, en una coyuntura de discusión bastante oscura, denunciado por parlamentarios de la misma Comisión de Hacienda, en donde simplemente el ministro de Briones pareciese ser que no solamente se lleva la pelota para la casa, sino que entrega partidas sin especificaciones claras respecto de cuáles van a ser las rebajas para el presupuesto del próximo año. Cuestión que también es fundamental si consideramos que el manejo de la pandemia va a seguir siendo igual de catastrófico como está siendo. En definitiva, volviendo ya al punto inicial, este cambio de ministro del Interior, yo lo veo más que nada como una apuesta, como hacer debutar a un juvenil cuando el equipo está jugando mal, un juvenil que quizás dentro del análisis que puede hacer la UDI un potencial proyectable por su trabajo territorial, sobre todo considerando la valorización que tienen hoy en día los alcaldes y la gestión que ellos han hecho frente a la comunidad como un crédito para la ciudadanía y para las futuras elecciones, y ver si efectivamente este juvenil puede sacar el equipo adelante. A mí me parece que es simplemente un cambio de nombre nominal casi. La UDI sigue teniendo el control del equipo político, pero hay que ver si esto, si es capaz de aguantar primero este primer terremoto que se le va a venir al gobierno, que va a ser el retiro del 10%, que recordemos que ya generó una crisis interna dentro de la coalición gobernante. Bueno, y luego ver si efectivamente siguen avanzando estas causas judiciales que involucran directamente el actuar de Carabineros y que están siendo investigadas por bueno, diferentes procesos. Yo creo que hay esos elementos, ver si se desarrollan y ver si efectivamente Rodrigo Delgado aporta alguna dinámica política a este barco, un poco sin dirección que el gobierno, o sigue siendo de aquí a un tiempo más otro fusil quemado por parte del comité político. Dani Boriterovich, sobre el cambio de ministro. ¿El cambio de ministro? Claro, yo comparto. Finalmente era eso nomás, pues era un fusible, y un fusible delgadito, digamos, un pelito nomás, que se iba a quemar en cualquier momento. Finalmente lo que importa aquí es seguir adelante con la política represiva y de control que tiene Sebastián Piñera planeada. Por eso es que Rosas no es fusible. Ahí a donde había un fusible pusieron un clavo de 4 pulgadas que no se va a quemar con nada. Ahí está instalado. Y esa es la médula del asunto. El tema de la represión. Incluso en esto se involucra al Ministerio de Justicia, y el Ministro de Justicia pasa piola, digamos. Hoy día está lleno de jóvenes, hombres y mujeres detenidas. En Magallanes tenemos queda un preso político todavía. Es aberrante ver cómo fue detenido meses después de los hechos y porque obedecía a una descripción que es la misma que tienen miles de jóvenes magallánicos, digamos. Y esa es pega a la PDI. Entonces el Ministerio de Justicia en su conjunto lo que hace hoy día es buscar culpables, responsables como dé lugar. No importa que se trunque la vida de un joven hoy día, como un joven magallánico, estudiante de último año de ingeniería, un intachable conducta anterior. Sin embargo, lo están acusando de quemar una FP. Y no hay pruebas, su abogado lo dice públicamente en el diario local. Simplemente aquí no hay pruebas.
Entonces, no es solo el ministro del Interior, digamos, hay todo un aparato que sigue operando, y ni hablar de otros ministerios, digamos, que ni siquiera funcionan, como, como los de Obras Públicas, Vivienda y otros que la verdad es que tienen cero pega porque hay cero desarrollo en este país, cero cosas que hacer. Y por otro lado, muy bien interpreta a Piñera París con sus discursos diarios, sus agradecimientos y esta lógica de la buena persona. Pero lo central es que aquí gobierna Piñera en todas las líneas, eh, incluido el Ministerio del Interior, por supuesto. Y esta situación no se ve por dónde cambiar, digamos. Ahora, como decía Sebastián, este juvenil, este joven valor que metieron a la cancha, la verdad es que lo quemaron y lo liquidaron y no va a llegar nunca a un equipo grande porque hoy día el peor negocio es asumir responsabilidades en un gobierno como este, en el que el único que tiene la palabra final es el presidente y no hay nada más que hacer. Así que se nos viene muy compleja la situación. Nosotros creemos que como partido hoy día la clave sigue siendo la movilización, y más allá de estos golpes pirotécnicos de entrada y salida de ministros, es la movilización insistiendo en lo medular, en los cambios profundos. Hoy día vamos incipiente camino hacia una nueva constitución política, y ese camino está tapizado de heridos, muertos, mutilados, presos, torturados. En esas condiciones estamos avanzando. Entonces, la verdad es que esto no tiene nombre. A ver, el tema es cómo el gobierno enfrenta lo que viene de aquí en más sobre la base de todas estas derrotas consecutivas que ha tenido y que han sido anticipadas y donde el gobierno y Piñera propiamente tal reafirma lo que a todas vistas va a ser una derrota. Piñera dice, y el gobierno se alinea completo en contra del 10%, finalmente se aprueba un 10%, derrota. El gobierno, querámoslo o no, se plantea por el rechazo y finalmente el 80% del país sostenta el apruebo, derrota. Piñera parte frente a la acusación constitucional del ministro, ex ministro Pérez. ¿Cuál es su postura? Respaldamos irrestrictamente al ministro Pérez, y al día siguiente tiene que aceptarle su renuncia, derrota. Y ahora, lo que viene, que se está en este momento discutiendo, es una nueva derrota para el gobierno, lo que decía Sebastián. ¿Ah? Es inminente la aprobación del segundo retiro del 10%. ¿Ah? Y la postura del gobierno sigue siendo oponerse a estas situaciones que a todas luces le van a significar una derrota. Pareciera que se autoinflige derrota sucesivamente. ¿Cómo se enfrenta lo que viene del 10% y cómo este gobierno enfrenta todo el calendario electoral y lo que queda en este año que le queda de gobierno todavía, todo el 2021? Recordemos que las elecciones van a ser finalmente hasta noviembre del 2021. Sebastián Aranda. Bueno, de alguna manera complementando lo que tú decías respecto de este calendario bien copado de fechas, de hitos políticos que se nos viene, tenemos a fin de mes, si no me equivoco, primarias ciudadanas. Sí, primarias para los gobernadores. Claro, y posterior a eso tendríamos ya en abril la elección de constituyentes. ¿Para eso hay primarias o no? No, para los constituyentes no, para los gobernadores sí. Ya. Para gobernadores sí. Pero eso es la de ahora, ¿cierto? Esa es la de ahora, sí. Ya. Sí, bueno, de alguna manera reforzando lo mismo, yo creo que hoy en día el desafío que tiene el gobierno, y concretamente Piñera, es terminar su mandato. Yo creo que así de simple, sería ya un fracaso, tanto para la derecha como para él, no solo en su figura, sino
también entendiendo que la derecha, al ser principalmente hoy en día, y eso se ve reflejado en la poca homogeneidad que están teniendo sus partidos políticos, sus figuras políticas y de alguna manera la camada que viene detrás son claves. Yo creo que el piñerismo dentro de la derecha, con Piñera principalmente como gran estandarte, evidentemente se va a mantener y se va a aferrar a este periodo político por una cuestión lógica. No veo alguna otra propuesta más allá de eso. Tampoco veo que hoy en día dentro de la misma derecha exista alguna alternativa más allá de rigidizar su postura y de alguna manera ya ir aún más a la derecha, con el riesgo de lo que ello implica, y de alguna manera es una especie de salto, porque pareciese ser que cuenta hoy en día con la sensibilidad suficiente como para, por ejemplo, generar un discurso que, más allá de ser populista, haga sentido en la población. O sea, yo creo que el gran problema es que hoy en día Piñera ni siquiera representa el 20%, representa un 15%, según lo que dice la encuesta. Lo que mejor le conviene hoy en día a Piñera es la hora, como dicen en el fútbol. No veo hoy en día una salida o una variable de alguna manera exógena, ni siquiera en la gran habilidad que pueda tener Rodrigo Delgado en cambiar el panorama político. Ahora, lo que yo creo que sí puede empezar a cambiar, y ahí va a depender de la presión que exista en la calle, concretamente de este actor que ha estado presente más en redes sociales, bueno, previo al plebiscito que estuvo, que es la calle, que es la movilización, y que de alguna manera rompe la lógica instalada binominalmente de la negociación. Yo creo que hoy en día, en este letargo post plebiscito, se ha ido instalando nuevamente la lógica de la negociación. Yo creo que lo del ministro Pérez va a pasar por eso. Yo creo que también la discusión del presupuesto 2021 también va a pasar por eso. Cuando hablo de lógica de negociación, no me refiero a una negociación congresal, sino de alguna manera juntar votos para X proyecto, pero respaldando otro, y haciendo un entramado que la ciudadanía muchas veces caracteriza como la cocina, que es lo que hoy en día la ciudadanía no quiere. Esa cocina yo creo que podría llegar a generar el día de mañana, de cara a las elecciones plebiscitarias, más de 3 fuerzas, 4 fuerzas, y quizá una, si es que el panorama en la oposición no se conduce o no se decanta a una sola lista de cara a la elección congresal. Yo creo que es la más importante de las que viene hoy en día por el peso ideológico. Existe la posibilidad de que quizá el gobierno también tenga una división en lista. Yo lo veo probable por el nivel de atomización de propuestas dentro de y la falta de sensibilidad, esto simplemente de la perspectiva del gobierno, de la falta de sensibilidad con lo que quiere la calle. Pero falta bastante agua bajo el puente que correr. O sea, yo creo que lo del 10%, insisto, va a ser clave para determinar de aquí en más cómo se le viene la cancha al gobierno y a la oposición. Sí, Dalibor, para cerrar este capítulo, ¿cómo enfrenta? Ya en el programa pasado analizamos un poco la situación compleja que después de la elección del 25, con miras a la elección de los convencionales y las otras elecciones, tiene la oposición, cuáles son sus desafíos para enfrentar también las lecciones que dejó el 25 y los mensajes que
que pasó la gente con los resultados del 25 de octubre. Pero me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito cómo ves tú que la derecha, después de la derrota del 25 de octubre, después esta situación, de este impasse del cambio de ministro del Interior, con miras a una nueva derrota del segundo retiro del 10%, lo que va a significar la discusión del presupuesto, como bien decía Sebastián, y la necesidad como derecha de enfrentar todas estas elecciones, no solo las convencionales, de aquí a noviembre del 2021, ¿cómo lo hace la derecha para mantener, eh, para lograr llegar al final del gobierno? Claro, la verdad es que eh, desde la perspectiva del pueblo de Chile, digamos, lo que haga o deje de hacer Sebastián Piñera y su gobierno tiene sin cuidado a las grandes mayorías, pues la grandes mayoría hoy día exige claramente el 10%. Pues. Y esa fuerza es imparable en términos políticos. Cuando Sebastián Piñera anuncia y hace declaraciones y hace cadenas, la verdad es que nadie lo pesca, nadie lo escucha, nadie le importa. Cuando Sebastián Piñera o su ministro de Salud habla del COVID, la verdad es que nadie cree en esa cifra, nadie puede pensar que las cifras del COVID son reales hoy día en Chile, que se están haciendo PCR suficientes, y la verdad es que la credibilidad de este gobierno es cero. Por lo tanto, lo que le queda a él es simplemente apostar al camino del manejo comunicacional, de la mentira, de la trampa, el discurso de los independientes, un tema que seguramente le va a sacar mucho provecho, y no me cabe duda que la derecha va a levantar listas de independientes, entre comillas, al tema convencional, y de esa manera ir sorteando de alguna forma, llegar a las elecciones, ¿cierto? También tratando de confundir a la gente, porque finalmente su única esperanza está en reelegir alcaldes, reelegir parlamentarios en la medida que estos pasen de alguna manera piola, pero eso es muy difícil hoy. Entonces está muy complicado, y yo creo que va a utilizar ese tipo de argucias y de argumentos, digamos, recurrir simplemente a la mentira, a los bots, a estas campañas masivas en redes, que le permitan generar un grado de confusión que debilite de alguna forma al adversario, pero políticamente no tiene nada que mostrar. Y es la historia de la derecha en Chile. No sé, Alessandri Rodríguez del año 58 ya como primer gobierno de derecha, digamos, era claramente algo parecido. Él plantea el gobierno de los gerentes en esa época. Y eso duró medio gobierno, tuvo que cambiar a todos los gerentes porque la verdad es que necesitaba políticos. Y después de eso, digamos, no hay mayor experiencia de la derecha hasta la dictadura y los dos gobiernos de Piñera. Entonces, no hay de dónde aquí establecer que hay, no sé, políticos avesados, experiencia y un diseño un poco más elaborado que no sea esta lógica del neoliberalismo ultranza y aquí el sálvese que pueda. No hay plan B, no hay nada. Por lo tanto, uno la verdad es que le cuesta entender que la oposición chilena le preste ropa a cada momento, especialmente los partidos de centro izquierda. Cada vez que se ve complicado Sebastián Piñera, le han tendido salvavidas. La verdad es que perfectamente Sebastián Piñera pudo haber terminado su gobierno hace rato. Y por la vía institucional, apelando a la actual constitución y generando una salida como corresponde. Pero están estos tipos por ahí que se dan vuelta a la chaqueta, que no me cabe duda que tienen que ver con la renuncia de Pérez también. Víctor Pérez renuncia probablemente a cambio de votos, a cambio de que le dijeron renuncia y nosotros no te vamos a liquidar. Así se negocian algunos sectores de la centro izquierda hoy día con la derecha, y eso lo va a mantener vivo, pero ese no es un gobierno que la comunidad, que la ciudadanía de Chile considere interesante, es simplemente más de lo mismo.
para salvarse entre pares, digamos. Así que muy complicado. Bien, yo para cerrar quisiera llevarlos al tema regional, vinculándolo un poco con lo nacional, en el sentido de algo que se ha tocado acá, lo ha dicho Dalibor, digamos. Eh, Pareciera que el ministro París ha empezado a perder esta aura de blancura que tenía, ¿ah? y, eh, y poco a poco ha comenzado a quemarse esta figura que apareció embestida como de una situación muy diferente a la del exministro Mañalich, ¿ah? Y ayer hubo un hecho que pasó inadvertido entre este mar de noticias, pero que es muy grave. El ministro Mañalich pide un plazo de 45 días más de tiempo extra para entregar los famosos mails a la fiscalía. ¿Ah? Eso significa... Hábiles. ¿Ah? Hábiles. Hábiles. Eso significa que piden 45 días para armar un chanchullo, no sé, para limpiar los computadores, pero alguien que había dicho la semana anterior que estaban a disposición y que no tenían nada que ocultar, etcétera, ahora está pidiendo 45 días, pareciera una señal del principio del fin del señor París. Acá en la región hay una situación que simplemente ha sido enfrentada centralizadamente por París Sus Boys, se le fue uno, el subsecretario Zúñiga ayer, eh, para enfrentar esta segunda ola. ¿Ah? Sin embargo, lo concreto es que la gente en Magallanes, y cuando estamos hablando de Magallanes, ya no solo en Punta Arenas, en Natales, en Porvenir, en el propio Williams, ya no quiere más no resiste más esta situación del encierro, y no por el encierro, sino que por las implicancias sociales, emocionales y económicas que significa la detención de la actividad laboral durante una cuarentena. ¿Ah? Se acorta en todo el país con estas cifras con las que nadie le cree, como dice Dalibor, el toque de queda de las 12 a las 5 de la mañana. Sin embargo, se sigue manteniendo en Puerto Montt, que está muy grave la situación, y acá en Punta Arenas, donde las cifras de test PCR todos los tiempos, la de aplicación de PCR baja, por lo tanto también baja los contagiados. Pero no hay una respuesta concreta por parte del gobierno regional ni a nivel nacional de qué va a pasar con Magallanes. ¿Cuál es? No hay ninguna definición concreta de hasta cuándo se va a mantener esta cuarentena, y esta situación es una olla a presión que ya por todos lados está a punto de explotar. Dale, Boreterovich, sobre eso. Oye, a presión, pues. O sea, hoy día veía cómo los natalinos, particularmente, y la gente del turismo también se expresan por las redes pidiendo finalmente actividad. Si, esto es muy grave lo que está ocurriendo. Y como tú bien dices, se empieza a caer este ángel llamado ministro París, eh, porque la verdad es que a esto hay que sumar también la investigación de esta periodista que comprueba que Mañalich finalmente tenía un sistema paralelo de conteo de infectados y, lo que es peor, de conteo de muertos. Y eso finalmente da cuenta de que la crisis a nivel del gobierno es atroz, es en todas las líneas, y en esas manos estamos para enfrentar una pandemia, digamos, es la peor situación que le puede pasar al pueblo de Chile. Entonces, la verdad es que uno quisiera tener no sé, pues el optimismo de que con cambios de ministro, de que con algunas medidas podríamos avanzar, pero aquí no hay absolutamente ninguna posibilidad. O sea, la credibilidad es cero de este gobierno,
y se sigue profundizando el tema a nivel de algunas regiones, o sea, lo que tiene que ver con economía, lo que tiene que ver con cesantía, es un tema muy, muy grave. En Magallanes la situación es dramática en muchos casos. Hay gente que ya ha cerrado sus negocios y que claramente no los va a abrir nunca más. Y otros que están ahí en la quemada. Y mientras tanto, bueno, para otros hay facilidades, los bancos se ponen, hay apoyo y Perdonazos tributarios. perdonazos tributarios, subyacen estos dos mundos del 20 y el 80%. El 80% esperando que por lo menos pueda sacar plata de su propia jubilación para poder sobrevivir. Así de negro está el panorama, compañero. Sebastián, para cerrar el programa del día de hoy, entonces, ¿qué le queda a Magallanes en esta situación donde hoy día, por ejemplo, en la prensa austral aparecen las declaraciones de Gonzalo Sáez, presidente del Colegio Médico, donde dice, aquí, para pensar en un eventual desconfinamiento, no solo hay que tener en la mano el tema de la trazabilidad y de que aparezcan bajando los números de los contagios, sino que fundamentalmente el tema de el estresamiento de la infraestructura hospitalaria y eso y de la infraestructura en definitiva sanitaria completa, y eso está muy lejos de ocurrir de aquí 15, 20 o un mes, según palabras de Sáenz, aquí en Magallanes. ¿Cómo se enfrenta a eso? Sí, bueno, la verdad es que son bastante las aristas por donde abordar el problema, porque yo creo que este problema en definitiva tiene características de ser un problema ya institucional. Y cuando hablamos de un problema institucional quiere decir que el por qué existen ciertas instituciones, ciertos procesos, ya sean estos establecidos o constitucionarios, por qué estos procesos son necesarios y por qué en definitiva también los ciudadanos debemos acatar esos procesos o esas instituciones. Yo creo que lo que está pasando en Magallanes es un poco eso, o sea, tenemos una situación, por un lado, sanitaria dramática, en donde uno de cada 100 magallánicos ha contraído coronavirus, en donde el coronavirus controlado por PCR es la principal causa de muerte en la región y en donde también, evidentemente, el mismo estresamiento del cual tú hablabas del sistema de salubridad de Magallanes ha provocado de que muchos de los recursos que quizá antes se utilizaban en el seguimiento o tratamiento de enfermedades A, B o C quedaron postergadas por la atención del COVID. Esto se puede empezar quizá ya a ver en problemas inmunológicos, personas que no necesariamente mueren o están empeorando su condición, no solamente de COVID, y que también probablemente lo vamos a ver durante el próximo año. Las campañas de prevención evidentemente este año no tuvieron el mismo impacto y sabemos que es efectivamente el seguimiento que haga la red de salubridad sobre su población lo que va a repercutir después en la efectividad de que su población enfrente de mejor manera cuadros sintomáticos, cuadros virales, etc. Entonces, bien complejo lo que estamos viviendo en día, lo que vamos a seguir viviendo probablemente el próximo año, y no seguir viendo una solución en términos de que exista una respuesta integral a el conflicto que hoy en día estamos viendo en Magallanes, porque no se le puede obligar a la ciudadanía a tomar los resguardos de distanciamiento social y de guardarse en su casa si no se le da lo suficiente para que sobreviva en su casa. Yo creo que no hay que complejizar tanto el asunto, y eso es lo que está pasando. O sea, se toma a través de un Estado más encima, de un Estado militarizado, porque hoy en día ya no son la simple policía la que está resguardando el orden en la calle, sino que es derechamente los militares, obligan a la gente a refugiarse en sus casas, pero no considerando de que la gran masa de trabajadores en la región de Magallanes trabaja en servicios, en industria de servicios, turismo, comercio,
Entonces, evidentemente, al estar todo cerrado, considerando también que ya no vamos a tener la época de mayor dinamismo económico, que es el verano, la situación regional evidentemente es bastante crítica. Me parece que la solución siempre es y siempre ha sido que los representantes regionales efectivamente levanten la voz exigiendo respuestas concretas al gobierno central, que es en definitiva el que toma las medidas y el que determina que sí y que no, y que ojalá esa voz sea considerando las particularidades y singularidades de los y las magallánicos acá en la región, en todo sentido de la palabra, no solamente en los sanitarios, sino también, insisto, en la sobrevivencia, en, qué sé yo, en ocio, en equilibrio mental. O sea, hay una serie de elementos que acá ni siquiera han estado sobre la mesa, y que pareciese ser tanto parlamentarios como representantes territoriales tampoco son de su interés. Muy bien, de esta forma estamos llegando al final de nuestro programa. Claudio, ¿puedo Sí, por supuesto, dele nomás. hacer una breve denuncia? Porque es bien sintomático. Me escribe un amigo, me dice que hace unos días tuvo que acudir de urgencia con su señora por malestares a la clínica, partieron a la clínica Magallanes. Resultó que había que operar de urgencia, averiguó, no había posibilidad de operarse en el hospital, que estaba saturado, ni en el de las Fuerzas Armadas, la única alternativa era la clínica. Y en la clínica le manifiestan que hay un nuevo sistema de cobro, le hicieron una cotización por la operación de algo más de 5 millones de pesos, y el nuevo sistema estipula que hay que pagar 3.600.000 al tiro, inmediatamente, al contado, si no, se va. Así que tuvo que apelar a todos sus recursos y tarjetas y cosas por el estilo. Ese es un nuevo sistema instalado hace algunos días, me dice él, en la propia clínica, y da cuenta de cómo está actuando el negocio privado de la salud ante una situación de crisis. Si usted no tiene ninguna otra alternativa, el hospital está colapsado, los hospitales. Entonces esto es inhumano, y después nos hablan de violencia. Gracias, pues. Muy bien, cerramos nuestro programa aquí con un recuerdo en el corazón, en la memoria, porque la verdad es que nuestro programa ha estado interrumpido en algunos días, entonces no hemos tenido la oportunidad de rendirle nuestro postero homenaje a dos grandes luchadores magallánicos que se nos han ido en estos últimos días, ¿no? A la compañera Tamara Avendaño, que nos dejó el lunes de la semana pasada, y bueno, recientemente, el día antes de ayer, al compañero Coño en Puerto Natales. Nuestro más fraterno abrazo a sus familias, y son nombres que están instalados en la historia de la política regional, con todo el aporte que hicieron a la lucha de nuestro pueblo y continuarán haciéndolo en su memoria y de los trabajadores de Magallanes. Para Tamara Avendaño y para Alfonso Coñuecar, el más grande de los homenajes desde aquí, de estas ondas radiales de Nuevo Mundo y de Primera Línea. Dalibor. Sí, yo me sumo a tus palabras, Claudio. Solo decir que estamos hablando de políticos, políticas de los buenos, de los que valen la pena, de los que han consagrado toda una vida a sus ideales. Coñecar, Alfonso Coñecar, un chilote venido de muy joven a trabajar a Magallanes, a trabajar en la esquila inicialmente, incluso después, en el carbón, en el returbio. Tamara Avendaño, una dirigente política desde su juventud hasta sus últimos días, ligada al partido, dirigente del partido, secretaria general, directora de Radio Nuevo Mundo, candidata, en fin. Estamos hablando de gente que hizo carne su pensamiento y sus convicciones, y que sin duda la comunidad así lo manifiesta y así lo reconoce. Cuando se habla tanto en contra de los políticos y de los partidos, los comunistas tenemos la suerte de despedir con la frente en alto a imprescindibles, a compañeras y compañeros que no tienen tejado de vidrio, que al revés han sido un ejemplo de dignidad, de perseverancia,
y finalmente de seres humanos que han dado todo por la lucha de un mundo mejor. ¿Algo que agregar, Sebastián? Para las palabras finales, aquí cerrar nuestro programa. Sumarme a las palabras, evidentemente, nombres bastante importantes, como bien mencionaba Dalío, no solo para la militancia en términos afectuosos y en términos de trabajo político, sino también para la comunidad en Magallanes, y evidentemente 2 testimonios que invitan siempre a quienes venimos detrás, ya sea por juventud o por experiencia, iniciándonos en la militancia. Así que nada, un abrazo evidentemente a toda la familia y esperemos, aunque suene raro decirlo, pero ha sido un año bastante complejo, esperemos que no seguir lamentando pérdidas, ojalá, para nuestra militancia y para nuestra comunidad en general. Muy bien, cerramos de esta manera nuestro programa Primera Línea correspondiente al día de hoy. Nos encontramos el viernes en una nueva edición de Primera Línea aquí en la 104.7. Chao, muchas gracias, Dalibor, Sebastián, gracias a ustedes por seguirnos desde las redes sociales y en el dial FM. Chao.